Amén, amén. Pues que Dios bendiga a cada uno que nos va a estar escuchando en vivo y los que después van a estar escuchando este mensaje. Que el Señor les bendiga grandemente, los que nos van a estar escuchando en Facebook, en TikTok. Así que vamos a empezar con la palabra del Señor. Habíamos dicho que es en Lucas 19. Vamos a estar compartiendo Lucas capítulo 19. Del 1 al 10 vamos a estar leyendo esta palabra hermosa de nuestro Señor. Sabemos que nuestro Dios siempre nos habla a través de su bendita palabra. Este tema el Señor me lo dio hace 2 años y hoy el Señor me ponía que compartiera esta palabra y le titulo: ¿qué estás dispuesta a hacer para llamar la atención de Jesús? Y quiero leer. Dice Jesús y Zaqueo. Muchas ya conocemos esta historia, lo que hizo este hombre, pero vamos a leerla en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, el capítulo 19:1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Vemos que aquí Zaqueo sabía que iba a pasar Jesús, pero él era de tamaño tan pequeño que dijo: cuando pase Jesús yo no lo voy a poder ver. Así que él pensó y corriendo delante subió a un árbol sicómoro. Era tanto la emoción, porque dice, fue corriendo y se subió a un árbol para verle, porque había de pasar por ahí. Entonces vemos que él corre y se sube a ese árbol porque dijo: yo quiero ver a Jesús, yo lo voy a ver. A él no le detuvo nada. Él hubiera dicho: ay, pues no lo puedo ver, ya me voy de aquí, ya será otro día o a ver qué pasa. No, él fue y se subió a un árbol. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miraba hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vemos que llamó la atención de Jesús. Vemos que Zaqueo llamó la atención de Jesús y Jesús volteó a verlo y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Por eso el Señor me decía: ¿qué es lo que tú vas a hacer para llamar mi atención? ¿Qué es lo que ustedes, hermanas, amigas, qué van a hacer para llamar la atención de Jesús? Vemos que Zaqueo aquí llamó la atención de Jesús, por eso le dijo: desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. El 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Aquí vemos que estaba muy contento Zaqueo porque Jesús volteó a verlo. Aquí vemos que él se puso feliz, contento y dijo: Jesús volteó a verme. Jesús me dijo que bajara. Y aquí vemos en el 7 que empezaron a murmurar, empezaron a hablar, empezaron a decir cosas. Él es un pecador. ¿Cómo es que Jesús le habla? ¿Cómo es que Jesús está con ese hombre? Muchas veces así nos van a juzgar, muchas veces así nos van a criticar, así van a murmurar muchas veces. ¿Cómo es que ella habla tanto de Jesús? ¿Cómo es que Jesús está con ella si ella era esto, era lo otro? Ella se emborrachaba, ella fornicaba, ella hacía tantas cosas malas, era una pecadora. Pero Jesús no se fija en eso. Jesús tiene los brazos abiertos para toda persona que quiere recibirlo, que esté dispuesto a llamar la atención de Jesús. No importa lo que digan, no importa lo que hablen. Dice el 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Aquí vemos que aparte que cuando Jesús llega a la vida de uno empieza a ser transformado con la ayuda de nuestro Jesús.
Aquí vemos que él estaba desde ese momento que tuvo ese encuentro con Jesús. Él ya estaba empezando a hacer un cambio. Él ya se estaba arrepintiendo de todo lo que él había hecho. Y aquí le dijo, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Aquí vemos que él le decía a Jesús, Señor, si yo hice mal, si he robado, si he hecho algo malo, yo lo devuelvo. Entonces vemos que realmente Zaqueo aquí tuvo un encuentro personal con Jesús, cara a cara. Por eso es que él empezó a querer cambiar. Así pasa en nuestra vida cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Cuando Él viene a nuestra vida, Él empieza a quitar, Él empieza a arrancar, Él empieza a decir, esto no me gusta, esto no me agrada, cambia esta forma de ser. Empieza a transformar nuestra vida. Es un proceso, ¿verdad? Día a día, pero aquí vemos que Zaqueo desde ese momento empezó a cambiar algo de su vida, algo que a Dios no le gustaba. Dice el 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Miren qué bonito, qué bendición. Miren lo que hizo Zaqueo de subirse a ese árbol. Gracias a lo que él hizo, vino la salvación a su casa. Vino la restauración a su casa, porque iba a empezar desde ese momento una restauración en su casa. Él empezó a cambiar, como les dije. Así que qué bendición. Y miren cómo Jesús no se quedó con ese acto que él hizo. Él volteó y lo miró. Le dijo, Zaqueo, bájate de ahí. Bájate de ahí. Había mucha gente, había mucha multitud, pero Jesús volteó a ver a Zaqueo, porque Zaqueo fue el que se esforzó a subirse a ese árbol. Entonces, como les dije, el Señor me ponía este tema y le titulo, ¿qué estás dispuesta a hacer tú para llamar la atención de Jesús? Es un hombre que se admira, este hombre Zaqueo. Incluso hay una alabanza que hace poco la cantamos en la familia y me gusta bastante esta alabanza que se llama Como Zaqueo. Y muchas de aquí la conocemos, esa alabanza, y habla sobre esto, ¿verdad? Que se subió a ese árbol para llamar la atención de Jesús. Así que para eso vamos, por favor, a Marcos 10:46, donde vamos a hablar también de otra persona que llamó la atención de Jesús. Y vamos a leer Marcos 10 en el versículo 46 y dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos que aquí él oía, sabemos que él estaba ciego, ¿verdad? Entonces escuchó que venía Jesús y a él no le importó, y él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Entonces volteó Jesús a verlo. Vemos que el ciego también llamó la atención de Jesús. Cuando él clamaba, cuando él gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús volteó a verlo. Igual nos van a querer callar. Siempre hay alguien que va a querer criticar, juzgar, murmurar, callar, pero solamente el ciego sabía lo que él sentía. Solamente nosotras sentimos en realidad la situación, la circunstancia que estamos pasando. Por eso muchas veces clamamos a Dios, clamamos a Jesús y le decimos así: Hijo de David, ten misericordia de mí. Los demás no entendían, los demás no comprendían, solamente le decían: cállate, cállate, ya no le clames al Señor. Pero a él no le importó. A él no le importó y todavía gritaba más. Por eso es que llamó la atención de Jesús. Dice en el 49, entonces Jesús, deteniéndose, ahí detuvo a Jesús con ese clamor. Mandó a llamarle y llamaron al ciego.
diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Se imaginan qué bonito? Como les digo, yo creo que también había mucha multitud, mucha gente, pero no todos se llevaban el milagro. No todos lo hacían. Zaqueo se lo llevó porque se esforzó, porque hizo eso de subirse al árbol. El ciego Bartimeo se llevó su milagro por gritar, por clamar, por gemir al Señor Jesucristo. También vemos con la mujer del flujo de sangre cómo ella se llevó el milagro. No le importó la multitud. Ella dijo: con tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. No cualquiera se lleva ese milagro. No cualquiera, y no es porque Jesús no tenga el poder. Él sigue teniendo el poder. Pero muchas veces no nos esforzamos. Muchas veces decimos: pues si Dios quiere, ahí me sanará. No, tenemos que esforzarnos. Tenemos que ir a arrebatar el milagro. Dice en el 50: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús sabía todo. Jesús sabía lo que él quería. ¿Por qué le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Porque él quiere que le digamos, porque él quiere que le pidamos: Señor, tengo necesidad de esto. Señor, mira mi salud. Mira, Señor, mis hijos. Mira mi esposo. Necesito que les des esa salvación. Necesito que se entreguen más a ti, Señor. Necesito esa sanidad. Mira, mi cuerpo me está doliendo. Mira, no hay paz en mi vida. Mira, Señor, mi familia está en borracheras. Mira, Señor, está pasando esto, está pasando lo otro, Señor. El Señor sabe, pero quiere que le pidamos: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, así como gritaba, así como decía este ciego Bartimeo. Dice el 52: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos que Jesús primero daba la salvación. Lo vemos también con Zaqueo, cómo le dio la salvación. Aquí con este ciego también le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Primero lo salvó. Primero es lo que Dios quiere. Nuestra alma quiere darnos esa salvación, esa vida eterna. Y en su misericordia también nos da el milagro. Y dice: y enseguida, o sea, después de que le dio la salvación, dice: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos que este hombre fue agradecido porque empezó a seguir a Jesús. Gracias al Señor, ¿verdad?, que nos da esos milagros. Primero, como les digo, primero nos da la salvación y también nos da ese milagro. Así que el Señor, se ha hecho algo en nuestra vida, hay que seguirle, así como este ciego Bartimeo que decía: y seguía a Jesús en el camino. Entonces tenemos que seguir a Jesús en nuestro caminar de agradecimiento por lo que Él ha hecho en nosotras, esa salvación, esa sanidad, ese milagro. Yo estoy segura que a todas las de aquí, las que me están escuchando, los que me están escuchando, nuestro Señor Jesucristo ha hecho algo en nuestra vida y lo seguirá haciendo. Si hoy estamos pasando por alguna dificultad, hay que humillarnos al Señor, hay que pedirle, hay que clamarle, hay que llamar la atención de Jesús. Quiero continuar en 1 de Samuel 1, el versículo 9. Muchas de ustedes ya se saben esta historia, pero el Señor me ponía esta historia que también la compartiera. Y vamos a leer 1 de Samuel 1, 9 y dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Aquí ya sabemos, ¿verdad?, la historia. La mayoría de nosotras sabemos la historia de Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad? Sabemos que el Cana tenía a Penina y tenía a Ana. Dice, voy a ir un poquito antes nada más para que las que no sepan, ¿verdad? Porque estamos transmitiendo por Facebook, por TikTok y mucha gente no conoce la historia. Sabemos que Penina era como una rival para ella que la oprimía y vamos a leer el versículo 6 y dice: y su rival la irritaba, enojándola
y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Sabemos que Ana no tenía hijos y Penina sí tenía. Entonces todo el tiempo Penina oprimía a Ana, todo el tiempo le sacaba en cara que ella no podía tener hijos. Por eso es que Ana empezó a ponerse triste, se empezó a amargar. Por eso dice en el 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí vemos también que Ana tuvo que hacer algo para llamar la atención de Jesús. Y vemos que dice, oró a Jehová y lloró abundantemente, porque había tristeza, porque había amargura, porque había una necesidad. Dice el 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y vemos que aquí Ana hizo un voto, hizo un pacto con Dios. Dice, Señor, mira mi aflicción, acuérdate de mí, por favor, dame un hijo. Si tú me das ese hijo, yo lo voy a dedicar para ti. Vemos que aparte de orar, aparte de llorar, hizo un pacto con el Señor. Así que nunca se nos olvide cuando hagamos un pacto con el Señor, porque el Señor sabe cumplir. También nosotras tenemos que cumplir. Dice el 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Vemos que esta mujer estaba orando al Señor, estaba ahí derramando todo su corazón, y Elí luego pensó que estaba ebria, pensó que estaba borracha. Como les dije, en las dos historias que hemos leído y con esta, la tercera historia, siempre la gente va a hablar, va a criticar. Incluso Elí era un sacerdote, un siervo de Dios, y aún así creyó, juzgó a Ana. Pero no importa lo que digan, no tenemos que detenernos, no tenemos que parar hasta ver nuestro milagro, no importa lo que digan. Si el ciego Bartimeo se hubiera callado, no hubiera recibido su vista. Si esta mujer hubiera creído también, dijo, ay, ya para qué oro, ya para qué no. Entonces vemos que siempre va a haber gentes que se va a querer levantar a juzgar, a criticar, a murmurar, pero que eso no nos detenga. Dice el 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Entonces vemos que todavía le dijo, o sea, no nada más lo pensó, sino que le dijo, digiere tu vino, ¿cómo estás ebria? ¿Cómo vienes aquí? Pero solamente Dios sabía el sufrimiento, lo que Ana estaba viviendo, solamente Ana y Dios. Dice, en el 15 dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Aquí vemos que Ana, ¿verdad?, le responde y dice, no, yo no he tomado nada, yo he venido porque he estado con mucha tristeza, con mucha amargura, he venido a derramar mi alma al Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que vayamos, que derramemos el alma, nuestra alma en el Señor. Cada que vayamos al templo, Señor, derrama ahí el alma. Si alguien te mira mal, si alguien te critica, te juzga, no importa, en tu casa también puedes orar, clamar, puedes derramar tu alma y mira, Señor, me está pasando esto, así como Ana estaba ya amargada, porque aquí nos dice que ya tenía amargura en su alma. Dice en el 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ella estaba ya muy afligida, dice, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, ella ya tenía muchos problemas, ella ya tenía mucha tribulación, ella ya estaba muy afligida. Dice el 17, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Aquí vemos que Elí ya vio que ella ya no estaba ebria. Dice el 18, y ella dijo, halle tu sierva
gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Vemos que ella le había dejado esa carga. Vemos que ella había sacado todo eso en el altar, en la presencia de Dios. Y así tenemos que ser como Ana, ir y dejar todo lo que estemos pasando en el altar, en las manos del Señor. Pero a veces nos cuesta, ¿verdad? Clamamos al Señor, derramamos nuestra alma y seguimos igual. Ella ya tenía esa confianza de que ella ya había llamado la atención de nuestro Dios. Y dice el 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y dice, fíjense, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová. Vemos que ella ya tenía esa fe. Dijo, se me va a cumplir, y ella fue a adorar al Señor antes de verlo, antes de ver el milagro. Muchas veces nosotras decimos, o digo, ¿verdad? Hasta que yo vea el milagro lo hago. Hasta que vea hecho este milagro voy a ir a alabar, voy a ir a adorar. Pero no, vemos aquí a Ana que ella fue a adorar al Señor antes, porque aquí nos habla que fue antes. Voy a volverlo a leer y dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aquí vemos que ellos adoraron primero. Ellos adoraron confiando que el Señor ya había escuchado, que ya venía el milagro. Y aquí nos habla y nos dice, Jehová se acordó de ella. Dios se acordó de ella, cómo ella estaba ahí humillada, cómo derramó su alma, cómo lloró, cómo oró al Señor, cómo tocó el manto del Señor, cómo llamó la atención del Señor. Y aquí dice, Jehová se acordó de ella. Dice el 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz su hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Aquí vemos que ya, ¿verdad? Que el Señor hizo el milagro y dio a luz. Ya conocemos la historia de Samuel. Dice, por cuanto lo pedí a Jehová. Voy a leer el 21 y dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Aquí vemos que también ellos cumplieron su promesa. Hasta ahí voy a leer, pero si siguen leyendo, ¿verdad? Van a ver cómo él y ella cumplieron su promesa, cómo fueron a entregar y a dedicar a Samuel al templo. Esta palabra el Señor me la ponía fuertemente porque el Señor siempre me ha puesto en mi corazón y me ha dicho, esfuérzate, llama mi atención para que yo voltee a verte, para que puedas obtener ese milagro. No es así de fácil de la noche a la mañana y ya tengo mi milagro. Y como les dije, no es porque Dios no pueda, Dios puede hacerla ahorita. Pero Él quiere que nos esforcemos, Él quiere que toquemos su manto, Él quiere que llamemos su atención. Así que si hoy estás pasando por diferentes luchas, pruebas, clámale al Señor, así como el ciego decía, Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. No importa lo que digan de ti, no importa que te critiquen, no importa que digan, esta está loca, se la pasa orando, se la pasa clamando, se la pasa hablando de Jesús, se la pasa hablando de Dios. No importa que te digan que estás ebria, no importa lo que digan, no estamos ebrias, estamos llenas de la presencia de Dios. Rama Shenda Kiamaya Urri Baba Shendere Kamai Soreba Kanda Levaiso Gloria Remanso Tere Mamaiso Urri Makanda Leva Kataraba Baiso Riba Basema Kandere Babaisa Urri bababaisa, rebaisa y alababanzo, rababaisa, llama mi atención, dice el Señor, llama mi atención y rababase kamai, rebabaso amaya, y vas a ver cómo ribabasa y hago el milagro en tu vida, rima manso, reba kamamaiso.
Urribaba y serebe camaya, no pierdas la fe, libabaso amaya, avanza, 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 arribabasaya. Urribaba seca, mamaya, arababaisa, no te detengas por nada ni por nadie, ribabasaya, sigue orando, sigue clamando por tu milagro, y ribaba camanda, arabasaya, que nada te detenga, y rababasuma, canderebe, kia, mamaisa. Urribabasea, arabasea, mamamaisa, llama mi atención, y rababay, sole, camaya. Y vas a ver mi gloria y vas a ver mi poder. Avanzoreba aquí, amaya. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, oh Padre Santo. Gracias, mi Dios amado. Te damos la honra, te damos la gloria y te damos la alabanza, Señor. Esta palabra es la que el Señor me ponía el día de hoy, que llamáramos su atención. Muchas veces nos desanimamos porque ya lo buscamos, porque decimos es que parece que no responde, pero realmente el Señor quiere que lo busquemos con todo nuestro corazón, que realmente hagamos hasta lo que no por buscar su rostro, por buscar su presencia, aunque ya no haya fuerzas. Muchas veces yo sé que ya no hay fuerzas, muchas veces sentimos desmayar, yo lo sé, pero esa mujer de flujo de sangre, yo creo que ya estaba sin fuerzas. 12 años con ese flujo de sangre, ya no tenía fuerzas. Y ella pudo lograrlo porque yo sé que Dios veía su corazón ahí y la ayudó a llegar porque vio el corazón de ella que estaba dispuesta a hacerlo. Así aunque ya no haya fuerzas, Dios nos ayuda, Dios nos motiva y dice esfuérzate porque yo estoy contigo, vas a tocar mi manto. Así que esta palabra es la que el Señor me ponía hoy. El Señor me la ponía y